Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien de ánimo, de salud. Vamos a continuar con el tema 3, la personalidad, y vamos con el apartado 2, la sexualidad infantil. Es un tema que sigue siendo polémico, delicado. Vamos a ver un poco lo que ocurre en la época de Freud cuando él decide hablar de estos temas y vamos a ver un poco también lo que hoy en día representa hablar de sexualidad infantil. En la época de Freud, pensad finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues fue un gran escándalo que alguien se pusiera a hablar de sexualidad infantil. Era una época en la que había una gran represión sexual y se pensaba que la sexualidad, el deseo sexual, la actividad sexual no comenzaba hasta la adolescencia. Se pensaba, por lo tanto, que los niños pequeños eran una especie de seres puros, inocentes, que no sabían, no tenían ningún interés en estos asuntos del sexo. Sin embargo, Freud se decide a hablar de ello y por eso pues causa un gran escándalo en la época. De inmediato veremos qué teoría es la que va a defender Freud a este respecto. Por otro lado, ¿qué ocurre en nuestros días? Bueno, pues aunque el psicoanálisis es una teoría, ya lo hemos dicho, que recibe muchas críticas, también tiene sus defensores, ¿no? Pero en general las críticas que recibe son muy duras. En este asunto de la sexualidad infantil, hoy en día o prácticamente todas las escuelas de psicología coinciden en que efectivamente existe una sexualidad infantil, que la actividad sexual, el deseo sexual, no comienza en la adolescencia, la pubertad, sino que ya en la infancia pues tendríamos evidencias de ella. Sí que hay que dejar claro que hoy en día cuando se habla de sexualidad infantil, pues el psicoanálisis lo aborda a su manera y las otras escuelas de psicología pues lo abordan desde su perspectiva propia. Vamos con la teoría de Freud. Freud plantea que los niños, cuando hablamos de niños, dejamos claro entre 0 y 5 años. No es que vaya a despreciar Freud a los otros niños, pero le interesa especialmente los primeros años de vida. Nos va a decir Freud que el niño, desde el punto de vista sexual, es un perverso polimorfo. ¿Qué significa la palabra perverso y qué significa la palabra polimorfo? Vayamos con la palabra perverso. Una perversión sería una conducta despreciada socialmente o por lo menos criticada. ¿De acuerdo? Las perversiones sexuales son las más llamativas, ¿no? Aunque podemos decir de un político corrupto que es una persona perversa porque ha robado a los ciudadanos, les ha mentido, les ha engañado, pero la verdad es que cuando se habla de perversiones se suele utilizar el apellido sexuales porque suelen ser las que más curiosidad generan, las que provocan pues un mayor interés por parte de la gente. Perversiones sexuales, pues creo que según el DSM y el CIE habría unas 500 o más perversiones sexuales, ¿no? Las más conocidas, pues yo creo que todos habéis oído hablar de ellas, ¿no? El exhibicionismo, el voyeurismo, el sadismo, el masoquismo, el fetichismo, la coprofilia, la pedofilia, etcétera, ¿no? La zoofilia, la necrofilia, etcétera, etcétera. Estas conductas sexuales, pues cuanto menos son tachadas como extrañas, como incomprensibles, ¿no? Luego hay otras que son claramente censuradas moralmente y por último tendríamos algunas que directamente incurren en un delito y que son perseguidas por la sociedad, ¿no? A través de policías, jueces, etc. Aquí el papel de la sociedad en relación con lo que es o no es una perversión sexual parece muy claro, ¿no? Es decir, que serían las sociedades, cada una de ellas, la que establece o las que establecen lo que es una perversión y lo que no. Pensad que hasta finales de los 70, es decir, durante el franquismo en España, la masturbación era considerada una perversión sexual y también la propia homosexualidad, pues hasta hace unas pocas décadas, era considerada como una perversión. Vamos a ver en detalle algunas de estas perversiones sexuales de las que hemos hablado y vamos a ver su conexión directa, según Freud, con esa sexualidad infantil de la que él nos va a hablar. Empezamos con el exhibicionismo.
Como veis, una característica muy importante para definir el exhibicionismo es el hecho de que para el exhibicionista la principal fuente de placer sexual sea esta exhibición que lleva a cabo. ¿De acuerdo? Él luego puede tener algún otro comportamiento sexual, alguna otra actividad sexual, pero aquello con lo que más excitación alcanza, con lo que más placer sexual alcanza es este momento de exhibición. Hagamos algunas reflexiones en torno al exhibicionismo. Primera reflexión. ¿Todos somos en parte exhibicionistas? Pues podríamos decir que sí, que en cierto grado todos los individuos seríamos exhibicionistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque a todo el mundo le gusta sentirse observado, deseado, ¿no? Quizás no por todo el mundo, pero desde luego hay momentos, situaciones en las que al individuo le gusta ser observado y deseado sexualmente, sea en sus relaciones sexuales o en otras situaciones. ¿Cuál es la diferencia respecto al exhibicionista como perverso sexual? Pues lo que hemos dicho antes. Para el exhibicionista, ese momento de exhibición, ese momento de sentirse observado sexualmente, sería la principal fuente de placer. Mientras que para las denominadas personas normales, el exhibicionismo sería una parte, quizás pequeña, un componente más dentro de su placer sexual, dentro de su vida sexual. Otra reflexión que nos hacemos en torno al exhibicionismo. ¿Cómo surge? ¿Cuál es su origen? Aquí podríamos plantearnos, ¿no? ¿Puede haber alguna causa genética? ¿Podría haber alguna hormona que riega el cerebro de modo defectuoso? Aunque no hay que descartar ese tipo de causas, aquí los psicólogos en su mayoría pues tienden a pensar que el origen del exhibicionismo es algún tipo de vivencia o un conjunto de vivencias, de experiencias que la persona tuvo, sobre todo en épocas tempranas de su vida. ¿De acuerdo? Aquí pensar pues eso, que tiene que haber habido algún momento en la vida de este individuo, algún momento de su desarrollo psicológico, de su desarrollo sexual, algo debió ocurrir a través de lo cual se provocó que su vida sexual se dirigiera especialmente hacia este asunto de la exhibición como principal fuente de su placer sexual. Vayamos con el voyerismo. Respecto al voyerismo, pues podemos hacernos reflexiones muy parecidas a las que nos hemos hecho con el exhibicionismo, ¿no? La primera, ¿somos todos voyeurs en cierto sentido? Aquí la respuesta es claramente sí, ¿no? Es muy evidente que el sentido de la vista juega un papel muy importante en la sexualidad humana. Ya sabéis que el resto de los mamíferos se basan más en el olfato, ¿no? En su vida sexual. Y el ser humano, que es el único mamífero en el que no existe el celo, pues el sentido de la vista ha cobrado una importancia radical. ¿Cuál sería la diferencia, ¿no? Entonces, si todos somos voyeurs en cierto sentido, ¿cuál sería la diferencia entre un voyeur como perverso sexual y una persona normal que disfruta o se excita viendo? Pues la diferencia sería que mientras que la persona normal utiliza la vista pues como una parte más del juego sexual, de la excitación, del deseo sexual. Sin embargo, el voyeur no usa la vista como una parte más de la excitación sexual, sino que usa la vista como la parte esencial, como la parte clave de su deseo y de su excitación sexual. Incluso si quitáramos esa parte, si le quitáramos al voyeur esa parte de observar, de contemplar conductas sexuales de otros, en ese caso el voyeur no se excitaría. Una segunda pregunta que nos hacemos es ¿cómo se ha originado esta perversión sexual en el individuo? ¿Qué procesos mentales y cuándo han tenido lugar esos procesos mentales se han originado en la mente del sujeto para acabar provocando que su vida sexual se centre en esa contemplación, en esa observación de las conductas sexuales de otros? Vamos con el sadismo.
Como veis, esta perversión o parafilia debe su nombre al Marqués de Sade, escritor y filósofo francés del siglo XVIII, cuyas novelas presentaban personajes que tenían tendencias sádicas. Con respecto al sadismo, podemos hacernos también algunas reflexiones. Primera reflexión, la que ya nos hemos hecho antes respecto a esas otras perversiones, ¿no? ¿Tendríamos cierto grado de sadismo todos los seres humanos, los llamados normales? Pues hay que reconocer que sí, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido lo digo? Pues que en toda relación sexual suele haber algún pellizco, algún pequeño mordisco, un apretar con fuerza al otro, movimientos impetuosos, ¿vale? Ese pequeño grado de violencia aparece prácticamente en todas las relaciones sexuales, en todas las conductas sexuales. De hecho, cuando un niño pequeño, por casualidad, observa la conducta sexual de adultos, suele interpretarla casi siempre como algo violento, como algo que se ha llevado a cabo con violencia. ¿Cuál sería la diferencia? Pues la diferencia es que para las llamadas personas normales, su conducta, su pequeña conducta violenta, sería un componente más dentro de su vida sexual. Para el sádico, sin embargo, esa conducta violenta sería el componente principal, el protagonista, hasta el punto de que si no existe ese componente de la violencia, el sádico es incapaz de excitarse. Incluso, esto es muy llamativo, el sádico podría considerar que ya con la observación de esa violencia o con el haber infligido esa violencia al otro, ya da por satisfecha su necesidad sexual. No hace falta recurrir a una masturbación o a un coito para que el sádico pueda considerar que su conducta sexual ha alcanzado el máximo de placer. Esto del sadismo nos debería llamar especialmente la atención. Una cosa es ser sádico no sexual, es decir, personas que hacen daño a otros y disfrutan con ello. Esto lo vemos lamentablemente demasiado a menudo, ¿no? Pero ser sádico sexual es más extraño todavía, ¿no? Porque se produce una asociación entre ese disfrute haciendo daño a otras personas y la sexualidad. ¿Cómo se ha producido esa asociación? ¿Vale? El propio sádico identifica su placer como sexual y desde fuera los expertos también lo catalogan claramente como sexual. Como pasa en casi todas las perversiones sexuales, el individuo no tiene claro, no recuerda cuándo empezó a surgir su tendencia perversa o su tendencia parafílica. Veamos las características del masoquismo. Respecto al masoquismo, otra vez las mismas preguntas, las mismas reflexiones, ¿no? ¿Todos tenemos algo de masoquistas en el terreno sexual? Pues sí, por las mismas razones que antes, ¿no? Porque en toda conducta sexual de las denominadas normales, que el otro nos muerda, que el otro nos apriete con fuerza, etcétera, podría resultarnos excitante y placentero desde el punto de vista sexual. La diferencia con respecto al masoquista, que para él esa pequeña violencia o esa violencia a secas sería el elemento principal, el protagonista dentro de su vida sexual. Mientras que para las personas normales, esos pequeños actos violentos pueden suponer un componente más dentro de la excitación sexual habitual. Otra reflexión que nos hacemos respecto al masoquismo tiene que ver con lo que hablábamos antes del sadismo, ¿no? Aquí sí que ya, no nos entra en la cabeza cómo precisamente a través de sufrir dolor, porque en el caso del sádico era provocar dolor, ¿no? Pero en el caso del masoquista, ni más ni menos que tenemos el hecho de, a través del sufrimiento, obtener placer. Y que a ese placer se le considere sexual. Esto parece radicalmente opuesto, ¿de acuerdo? Sin embargo, digamos que se produce. Y no es tan extraño, ¿no? Este tipo de comportamiento es minoritario, pero no es tan extraño como quizás a veces pensamos. El término coprofilia proviene de dos vocablos griegos. Copro, que significa excremento, y filia, que significa atracción o gusto. Por lo tanto, coprofilia es la atracción por los excrementos.
Respecto a la coprofilia, podríamos hacernos también reflexiones parecidas a las de antes, ¿no? Todos tendríamos cierto grado de coprofilia. Bueno, este es un tema más delicado que los anteriores, pero sí que es verdad que hay una zona, ¿no?, que sería la zona anal, considerada sucia, que hay que mantener con buena higiene continuamente. Y esta zona, sin embargo, es más usada en la vida sexual de muchas personas de lo que pensamos, ¿no? No solo hablamos de la sexualidad gay, por ejemplo, ¿no?, sino también dentro de las lesbianas o dentro del mundo heterosexual. Las prácticas en las que se utiliza el ano pues parece ser más habituales de lo que solemos creer. Por ejemplo, hay estadísticas que nos dicen que el 50% de las parejas heterosexuales pues suelen utilizar esa zona de vez en cuando. Y habría un 10% de personas que lo usan habitualmente. ¿De acuerdo? ¿Significaría eso que es precisamente esa suciedad lo que excita, lo que atrae? Pues eso es más complicado establecerlo. Otro asunto muy interesante relacionado con la coprofilia es el origen, ¿no?, de esta tendencia sexual. Ya que alguien pueda sentir placer manipulando, tocando las heces, nos resulta muy extraño, ¿no? Pero que ese placer sea identificado como sexual resulta más extraño todavía. ¿De acuerdo? ¿Cómo se habría originado este placer? Pues volveríamos a lo mismo de antes, ¿no? A una razón genética, una razón hormonal o una razón que tiene que ver con las experiencias vitales del individuo. Pues aquí los psicólogos suelen estar más de acuerdo con esta última opción. Ha habido algo en la vida de esta persona, ha habido una serie de experiencias, de vivencias que le han conducido a establecer esa relación. Heces, placer sexual. ¿Qué es el fetichismo? Con respecto al fetichismo, pues estaríamos en las mismas, ¿no? Las reflexiones que nos podemos plantear son similares. ¿Es el fetichismo algo que se dé más o menos en todos los individuos, a un grado igual menor, pero se da? Sí, en cierto sentido sí, ¿no? Puede haber personas a las que les guste que su pareja o ellos mismos se pongan determinadas prendas en el acto sexual, por ejemplo, ¿no? Eso sería una forma de fetichismo. La diferencia respecto al fetichismo como perversión, pues que en el fetichismo como perversión es el protagonista el fetiche, hasta el punto que decíamos, ¿no?, que es que si no está el fetiche, el fetichista no se excita en absoluto. Necesita sus pies, su zapato de tacón o el fetiche de turno para poder excitarse, el fetiche propio de cada fetichista. ¿De acuerdo? Mientras que en las personas denominadas normales, pues ese fetiche puede suponer un componente más, un añadido extra, ¿no?, a la excitación, pero no es o no suele ser el protagonista habitual de las relaciones sexuales. Respecto al fetichismo, también nos podemos plantear esa pregunta que hacíamos antes, ¿no? ¿Cuál es el origen del fetichismo? ¿Por qué una persona siente placer sexual con el tocamiento de pies o con el lamer los pies y no con lo que se considera normal en la sociedad? Pues volveríamos otra vez a lo mismo, ¿no? Tiene que haber sucedido algo en la vida de esa persona, tiene que haber habido una serie de vivencias que, por cierto, él no suele recordar, ¿de acuerdo? Y esas vivencias, pues, son las que han provocado que su placer sexual se dirija hacia un elemento que aparentemente, según la mayoría de las personas, no debería producirnos esa excitación o ese placer sexual. Veamos qué es la pedofilia o pederastia. Podríamos hablar de muchas otras perversiones y hacernos preguntas muy incómodas sobre ellas, pero bueno, lo dejamos aquí. Y ahora lo que nos preguntamos es lo que significa la otra palabra, la palabra polimorfo. Polimorfo proviene de dos palabras griegas, poli, que significa muchos, y morfo, que viene de morfe, forma. Polimorfo significa de muchas formas. ¿Qué es lo que quiere decir Freud cuando afirma que el niño pequeño entre 0 y 5 años es un perverso polimorfo? Pues lo que dice Freud es que los niños pequeños presentarían rasgos de algunas de estas perversiones que hemos visto.
y no solo de una o de dos, sino que los niños en general presentarían rasgos de varias de estas perversiones. Según Freud, a los niños pequeños les gusta exhibir su desnudez, a los niños pequeños les gusta observar la desnudez de los demás, los niños pequeños pueden disfrutar haciendo daño a otros niños. La asociación con la sexualidad sería lo problemático de explicar, ¿no?, en este asunto. O también pueden los niños sentir placer haciéndose daño, ¿no? Nos resultan raros este tipo de asociaciones, pero Freud, al observar el comportamiento de muchos niños, se da cuenta de que son comportamientos más habituales de lo que pensamos. Respecto al sadismo en los niños, pues el niño puede aprender a sentir placer haciendo daño. Sí, pensad en ese niño que siente celos de su hermanito pequeño y pretende hacerle daño. Pues ahí claramente podría obtener un placer. Otro asunto más complicado de explicar sería la asociación de ese placer en la vida adulta con la sexualidad. Respecto al masoquismo, lo mismo. De esto ya hablamos en su momento, ¿no?, de algún ejemplo parecido. Puede ser que un niño prefiera ser castigado, pegado, maltratado, ¿no?, a que los padres sean indiferentes por completo. ¿Podría un niño pequeño, por ejemplo, aprender que si fastidio a mis padres, si estos me pegan o me castigan, eso supone que me prestan atención, que en cierto sentido me quieren? Daos cuenta de lo tremendo que es decir esto, ¿no? Mientras que si no hago eso, mis padres se muestran totalmente indiferentes. Aquí podríamos rastrear, ¿no?, con este ejemplo, cómo un niño puede sentir placer a través del sufrimiento, que decíamos que era una contradicción, que nos parece algo bastante incomprensible. Sin embargo, aquí sí se le encuentra una lógica, un sentido, ¿no? También respecto al asunto de la coprofilia, sabemos pues que no es extraño que los niños toquen o ingieran heces. Ya sabéis que los niños comen de todo y no es raro pues que los padres descubran a su hijo realizando prácticas de ese estilo. La asociación entre esas prácticas y la sexualidad pues sería también lo complejo de explicar, ¿de acuerdo? Pero para Freud el origen un poco de esas perversiones del adulto claramente se podría rastrear en la infancia. En definitiva, los niños pequeños, según Freud, podrían disfrutar exhibiendo su desnudez o observando la desnudez de otros o con prácticas crueles hacia otros individuos o hacia sí mismos, también jugando con las heces o manipulando las heces. Los niños pequeños podrían disfrutar acariciándose o acariciando a otros o besando a personas de distinto sexo. Según Freud, los niños pequeños tendrían una especie de disposición bisexual. Todos estos disfrutes, todos estos placeres, piensa Freud, que se pueden encontrar en el niño pequeño. Y Freud se plantea la siguiente pregunta: si en la vida adulta estas mismas actividades son catalogadas como sexuales, ¿por qué en la vida infantil no son consideradas sexuales? Este es su principal argumento. ¿De acuerdo? Hay unas características que si se llevan a cabo en la vida adulta, decimos esto es una conducta sexual, a veces son extrañas, pero las catalogamos claramente de sexuales, y en la vida infantil podríamos encontrar bastantes rasgos parecidos a esas conductas en los niños pequeños. ¿Por qué no considerar esos rasgos, esas conductas infantiles también sexuales? Es lo que se plantea Freud. Aquí podríamos argumentar, bueno, pero es que los niños no saben lo que hacen. Pero si vamos un poco con ese argumento, en realidad la mayor parte de los animales no son conscientes, no saben lo que están haciendo al mantener relaciones sexuales. Y sin embargo las están manteniendo, están teniendo actividad sexual, ¿no? Con los niños pequeños podríamos decir lo mismo. Da igual que el niño sea muy consciente o que no lo sea. Sus actividades parecen proporcionarles un placer corporal y en la vida adulta ese mismo placer corporal lo catalogamos sin lugar a dudas como sexual. Entonces un poco en lo que se basa Freud para hablar de sexualidad infantil. En conclusión, para Freud la sexualidad infantil existe. No es evidentemente una sexualidad como la de los adultos, no está, para empezar, encaminada a la procreación. Tampoco está encaminada al coito, exactamente, ¿no? Pero dice Freud que esa sexualidad infantil se parece más a la de los adultos de lo que solemos pensar. La sexualidad, dice Freud, no hay que entenderla exclusivamente en el sentido de lo genital. Esto también es algo muy actual, ¿no?, de nuestros días. Solemos tener el prejuicio de que la sexualidad más normal es la que acaba en un coito, la que
tiene el coito como protagonista principal, ¿no? Pero digamos que la sexualidad va más allá del coito, va más allá de lo genital. Que por otro lado, los niños también pueden obtener placer, según Freud, a través de sus genitales. En esto coinciden hoy en día también los expertos, ¿no? Aparte de lo genital, pues habría otras partes del cuerpo humano, prácticamente toda la piel, que es susceptible de proporcionar placer, ¿no? Son las llamadas zonas erógenas. No son los genitales, pero pueden proporcionar placer. La boca, el ano, las nalgas, los muslos, la espalda, el vientre, prácticamente cualquier zona, ¿no? El cuello, las orejas, cualquier zona de nuestra piel, todo depende de cada persona, podría generar un placer sexual al individuo. Y esas zonas erógenas también son parte de la sexualidad infantil según Freud. Luego, aparte de la satisfacción física que conlleva la sexualidad, Freud se da cuenta de que hay un componente psicológico muy importante, ¿no? Que el individuo no solo busca en las relaciones sexuales o en la masturbación, no solo busca una satisfacción física, biológica, corporal, sino que también se busca una satisfacción psicológica. Por ejemplo, en la sexualidad llamada normal, pues la ropa que puede llevar el otro nos puede provocar eso, ¿no? Una satisfacción psicológica. No hay ningún instinto sexual que haga que nos excitemos con determinada prenda del otro, sino que esto sería cultural, sería un producto de la cultura, y la satisfacción que obtendríamos a través de esa sexualidad cultural pues sería claramente psicológica, ¿no? Otro ejemplo de satisfacción psicológica: en las relaciones sexuales a veces el lenguaje, las palabras que se dicen las personas, pues pueden jugar un papel muy importante en la excitación. La satisfacción que se produciría por esas palabras que nos dice el otro o que decimos podría ser claramente psicológica. En definitiva, la sexualidad es un mundo mucho más amplio de lo que solemos pensar, y dentro de esa sexualidad más amplia, Freud opina que los niños sí tienen sexualidad. Cuando Freud expuso su teoría de que los niños tenían sexualidad, recibió críticas feroces. La infancia era en aquel entonces, ¿no?, unos años en los cuales el individuo no tiene impulsos sexuales, no tiene deseo sexual, no tiene actividad sexual. El niño pequeño se veía como un ser inocente, puro, angelical. La teoría de Freud resultó claramente escandalosa porque iba en contra de esa pureza y de esa inocencia del niño. Alrededor de la sexualidad infantil, Freud se hizo dos preguntas. Primera pregunta: ¿por qué parece que la sociedad trata de ocultar esa sexualidad infantil? Y segunda pregunta: ¿por qué, si según Freud todos hemos sido perversos polimorfos, hemos tenido actividad sexual infantil, sin embargo muy poca gente, o casi nadie, recuerda algo de esa actividad infantil? ¿Por qué no tenemos recuerdos de esa sexualidad de la infancia? En primer lugar, Freud se da cuenta de que la sociedad trata de ocultar a toda costa la existencia de la sexualidad infantil. ¿Cómo intenta ocultar la sociedad esa sexualidad infantil? Pues lo primero, negando que exista, y después, cuando aparecen sus manifestaciones, pues riñendo a los niños, reprendiéndoles y elaborando argumentos que se alejan de la sexualidad. Argumentos como alguno que ya hemos visto, ¿no? Es que el niño pequeño no sabe lo que hace, o es que el niño pequeño lo único que tiene es curiosidad por su cuerpo o por el cuerpo de otros, o es que el niño le pica en esa zona y por eso se está rascando, pero no está haciendo otras cosas, ¿vale? Este tipo de argumentaciones pues son las que se suelen usar cuando, por ejemplo, un adulto se encuentra con unos niños jugando a médicos, ¿de acuerdo? Los niños quizás están todos rojos, claramente están muy felices, y se suele utilizar esa especie de expresión, ¿no? Están jugando a médicos en ese sentido de sienten curiosidad por el cuerpo, que es verdad, ¿no? La curiosidad existe, pero según Freud, esa curiosidad en estos casos pues va acompañada de un placer. Y ese placer para Freud es exactamente igual al placer adulto en situaciones parecidas. Por lo tanto, es un placer sexual para él. Bueno, la sociedad trata de ocultar, ¿no?, estos comportamientos de los niños. ¿Por qué lo hace? ¿Qué razón le lleva a intentar ignorar o intentar negar por completo que exista esta sexualidad infantil? Pues según Freud tiene que ver con la subsistencia de la sociedad. Freud piensa que la sociedad no podría existir si no se pone un freno
a determinados impulsos naturales que tiene el ser humano. Impulsos sobre todo agresivos y también aquí se meterían los sexuales, ¿no? ¿Por qué poner un freno a estos impulsos? Porque según Freud, los impulsos sexuales o los agresivos son impulsos que buscan una satisfacción inmediata. Son por lo tanto impulsos egoístas y clarísimamente, según él, antisociales. ¿Qué ocurriría si permitiéramos a los niños que siguieran libremente esos impulsos? No les pusiéramos ningún tipo de freno. Para Freud sería el caos social. Sería una sociedad llena de individuos que han llegado a la vida adulta con una permisividad total y se ha generado seres egoístas, inmorales y antisociales. Y ello conllevaría que la sociedad fuera un caos. Es por ello lógico, dice Freud, que la sociedad trate de amansar, trate de poner un freno a esos impulsos naturales del niño. Aquí sería la sociedad en su conjunto, pero los padres principalmente los que tratarían de que el niño aprenda a controlar o a eliminar sus deseos sexuales, si es que esto es posible, lo de eliminar los deseos sexuales, ¿no? Dicho de otro modo, para que a un individuo se le considere adaptado a la sociedad, integrado en la sociedad, y el individuo debería aprender a buscar una satisfacción que quizás se retrasa en el tiempo. Otro asunto del que se da cuenta Freud en torno a esta sexualidad infantil es que no tenemos recuerdos, apenas tenemos recuerdos de nuestra infancia, ya no solo de esas supuestas actividades sexuales, ¿no? Sino que no tenemos recuerdo prácticamente ninguno de nuestra época infantil. Hay personas que de 6 años para abajo no tienen ningún recuerdo, no caen en la cuenta de qué recuerdos o de qué escenas o imágenes tienen ahí en su cabeza. Y luego las personas que afirman que sí, que tienen recuerdos, suelen hablar de un pequeño puñado de recuerdos. Algunos de esos recuerdos sí suelen ser importantes en la vida, como por ejemplo la muerte de algún ser querido, ¿no? Pero luego de ese pequeño puñado de recuerdos, muchos son bastante anodinos e insustanciales, ¿no? Que vamos pasando por la calle y de repente aparece un niño del colegio y le saludamos. Y ya está. Y no sabemos por qué tenemos ese recuerdo de los innumerables recuerdos que podríamos tener de la infancia, pues tenemos ese. Pues no tenemos ni idea de por qué, ¿no? ¿Por qué se produce ese olvido? ¿Por qué no recordamos esa parte de nuestra infancia, ¿no? O apenas la recordamos. Freud considera que el niño de estas edades, hasta 4 o 5 años, pues tiene una inteligencia mayor de la que le suponemos, la necesita, ¿no? Para el mundo en el que está, para el aprendizaje continuo que tiene que llevar a cabo en ese mundo. También ese niño pequeño tiene muy buena memoria. A veces cuando uno habla con un niño de 4 años se sorprende porque recuerda perfectamente vivencias de hace 2 años, de cuando tenía 2 años. Por lo tanto, su memoria no es nada malo. Y repito, es que necesita que su memoria funcione a tope porque está aprendiendo todo lo posible de un mundo al que acaba de llegar. ¿De acuerdo? Por otro lado, también el niño pequeño de estas edades tiene quizás una complejidad emocional mayor de la que suponemos. También ansía la felicidad y también se choca a veces de bruces con impedimentos, con obstáculos que le impiden llevar a cabo esa felicidad, ¿no? Alcanzarla. ¿Por qué olvidamos? ¿Por qué no recordamos? Bueno, pues parece que no tiene sentido, parece una paradoja, porque insisto que nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestro mundo emocional parecen muy intensos en la vida infantil, seguramente han influido poderosamente en el desarrollo de nuestra personalidad, en el desarrollo de por qué somos como somos ahora, y sin embargo no recordamos nada. ¿Cómo se explica esta falta de recuerdos? Antes de pasar a explicar a Freud, hay que aclarar que hoy en día pues, no se tiene muy claro por qué hay esa especie de olvido, ¿no? De periodo negro en nuestra memoria. Los científicos sí intentan explicarlo, ¿no? Hay numerosas teorías que tratan de explicar por qué no tenemos recuerdos infantiles. Hay algunas teorías que nos hablan de que en esas edades hay determinadas zonas cerebrales que para desarrollarse tienen que dejar en un estado precario otras zonas cerebrales, zonas en las que estarían quizás estos recuerdos. Otra teoría científica, también muy interesante, afirma que hasta los 5 o 6 años la mayor parte de nuestros recuerdos infantiles se procesan a través de imágenes. ¿De
acuerdo? Todavía no tenemos desarrollado el lenguaje adecuadamente y sería parecido a cuando hablábamos de los chimpancés, ¿no? De sus procesos de pensamiento y sus procesos memorísticos también tendrían lugar a través de imágenes, ¿no? A partir de los 6 años el niño adquiriría ya una capacidad lingüística más que notable y sus recuerdos empezarían a almacenarse lingüísticamente. Y todos aquellos otros recuerdos que se almacenaban a través de imágenes pues serían como deteriorando y por eso no tendríamos recuerdos infantiles. Son teorías que, repito, no están del todo demostradas, ¿no? ¿Qué es lo que opina Freud? ¿Cuál es la teoría de Freud de por qué no recordamos? Bueno, pues Freud viene a decir que esa época de la que estamos hablando, entre los 0, 5, 6 años, ¿no? Es una época donde el mundo emocional e incluso el mundo sexual, como acabamos de ver, es muy problemático e incluso muy doloroso. Es una época que va a marcar, según Freud, profundamente nuestra personalidad. Ahí es donde se construye buena parte de lo que somos. Para el psicoanálisis, entre los 0 y los 7 años se construye lo más importante de nuestra personalidad. Pero paradójicamente, al ser ese mundo del niño tan doloroso, tan problemático, tan intolerable, el niño va a hacer esfuerzos por tratar de olvidar. Esto de tratar de olvidar lo explicaremos en el próximo vídeo mejor, ¿no? Por tratar de olvidar toda esa época. Va a ser una época, va a decir Freud, profundamente dolorosa para el niño y su mente va a hacer esfuerzos para borrarla. Freud añade que estos deseos, estas emociones infantiles, aunque el niño haya hecho ese esfuerzo por hacer como que no existen, por olvidarlos, por borrarlos, sin embargo, permanecen encerrados en alguna zona de nuestra mente, zona a la que Freud llamará el inconsciente. Y, según Freud, estos deseos, estas emociones infantiles, tratarían de salir de esa zona mucho más a menudo de lo que pensamos. En el próximo vídeo, precisamente, hablaremos de esa zona inconsciente. Veremos cómo explica Freud en qué consiste y cómo funciona. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La próxima semana espero ya que estemos todos paseando y no tengo mucho más que decir. Hasta luego.